Les saluda el arquitecto Edwin Rodríguez Paz desde la ciudad de Bogotá. Soy el director ejecutivo del Liceo de Síntesis del área universitaria de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Hoy terminamos la primera parte de una serie que hemos venido presentando sobre la evolución del mundo, basados en las propuestas, en el mensaje, la enseñanza de los maestres, el doctor Serge Reinaud de la Ferrière y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Ellos dedicaron su tiempo vida para transmitirle a la humanidad estas enseñanzas para el bien de la humanidad, con un propósito muy claro, basado en fundamentaciones científicas y también de acuerdo con su experiencia, su evolución, su nivel de profundización, y de esa manera pues tenemos a través de los liceos de síntesis la oportunidad de ir llevando poco a poco esta serie de enseñanzas. El doctor de la Ferrière escribió 100 libros, la mayoría de ellos publicados, y su discípulo y exégeta, el doctor Ferriz, también escribió cerca de 35 libros, también la mayoría publicados, y grabó muchísimas horas de enseñanza que poco a poco se irán transcribiendo para que tengamos ese material, esos enfoques tan propios, tan típicos de esta era del Acuario. Como les decía, hoy terminamos entonces la primera parte de la serie sobre la evolución del mundo. Hemos hecho 4 programas y próximamente vamos a enfocar 3 programas de la segunda parte de esta serie sobre la evolución de la humanidad. En esta ocasión, pues nos vamos a centrar en cómo plantea la Fundación Magna Fraternitas Universalis con su área universitaria, la UNINT y los liceos de síntesis, lo que el doctor de la Ferrière indica que es una nueva psicología, ya que no somos una religión, tampoco tenemos una inclinación de tipo político. Sin embargo, sí somos una nueva psicología basada en una espiritualidad de carácter cultural y con fundamento científico. Les voy a pedir el favor para esta presentación que ustedes vayan observando muy detenidamente aquellos aspectos que consideren oportunos y convenientes, digamos, verlos con más atención, verlos con más atención. Estamos proponiendo observar qué
debe transformar cada uno de nosotros en cuanto a su comportamiento, sus actitudes, también en cuanto a las ideas, puesto que esta enseñanza tiene también como uno de sus objetivos no solamente informar, sino también educar y, por supuesto, formar en aquellas personas que así lo deseen, porque es una enseñanza completamente libre, libremente consentida, y por lo tanto cada uno puede ir tomando de estas propuestas lo que considere conveniente, ya sea en este momento o más adelante. Saludamos a las personas que en este momento están entrando a esta transmisión, a quienes en las próximas horas también lo harán. Y, por supuesto, a las personas que en este horario no se les facilita y estarán viendo la presentación los próximos días. Como les decíamos hace ya unas semanas, estamos muy satisfechos de la cantidad de personas que están viendo estos programas. Vamos a hacer entonces un repaso de lo que vimos en la serie anterior. Hoy nos vamos a concentrar en el significado de Purusha y Prakriti, en la vibración cósmica con la cual nos podemos sintonizar, y de hecho nos sintonizamos a través de nuestros plexos nerviosos con las glándulas endocrinas, esos centros nervofluídicos que nos ponen en sintonía con el cosmos. Quiero destacar, con motivo de esta propuesta que estamos comenzando a armar en este momento, a construir, y que por supuesto les pido también, si quieren hacer sus preguntas, si quieren escribir sus comentarios, que en este momento Colombia está muy contenta, hay un gran regocijo por la celebración de la COP16 en la ciudad de Cali. Es un suceso muy significativo que nos sirve de ejemplo para mostrar cómo, evidentemente, la humanidad se está sintonizando cada vez más en las características típicas de esta vibración que nos llega de la zona de la eclíptica, llamada por los antiguos la constelación de Aquarius. Corresponde a la era del saber, a la era de un conocimiento con aplicación en nuestra vida cotidiana. Esta COP16 realmente representa una guía para la humanidad, porque se trata de un pensamiento que da una serie de enfoques para salir, para poder superar la situación tan difícil que tenemos con respecto a nuestro ambiente. No solamente el ambiente que nos rodea en la naturaleza, sino por supuesto también nuestro ambiente interno. La alimentación es fundamental para que nuestro ambiente interno pues se mantenga sano, saludable, vital,
Y así como muchas veces vemos que las enfermedades se incrementan por una mala alimentación o por una serie de actitudes inapropiadas, también de la misma manera hemos venido contaminando el planeta. Entonces, una de estas sintonías con la vibración acuariana es que justamente empieza a manifestarse un especial liderazgo latinoamericano. El mundo está volcado en este momento en no solamente asistir presencialmente, sino a través de los canales de comunicación de las empresas de noticias. La gente en general de diferentes, de todos los continentes, de todos los países, está muy atenta a lo que está sucediendo en esta COP 16. Entonces, este liderazgo latinoamericano empieza poco a poco a surgir. Ya ha habido anteriormente muchas otras manifestaciones de ese liderazgo y sabemos por los programas que seguramente ustedes ya han visto en ocasiones anteriores que Latinoamérica, el continente suramericano, es el llamado en esta era del Aquarius, que va a durar aproximadamente unos 2300 años, a ser el protagonista de las principales propuestas que van a orientar a la humanidad. También la convocatoria ha sido multitudinaria. Ustedes pueden revisar en las noticias cerca de 200 países, cerca de 200 delegaciones que han venido a este evento tan importante que es organizado por la UNESCO y particularmente Colombia se ganó la sede en meses anteriores y que además ha tenido un enfoque también muy propio de esta era, que es la inclusión. Ya en la educación se habla mucho de la inclusión. En este momento no solamente tenemos presencia en la ciudad de Cali de científicos, de profesionales, de académicos, de docentes, de padres de familia, de jóvenes, junto con, pues, seres de un ancestro afro, también con culturas vivas, pueblos que están vivos, nativos. Entonces también están presentes y no solamente presentes como espectadores, sino como actores los campesinos. Entonces la humanidad empieza a integrarse, a unirse, a, digamos, poco a poco disolver ciertas fronteras ideológicas, raciales, sexuales, incluso de tipo religioso. Y así vemos cómo puede efectivamente haber una esperanza de paz real y concreta. Por supuesto, esto no hubiese sido posible sin todo el aporte de la comunicación, como decía, tanto del periodista, de todas las empresas dedicadas a la comunicación, también el apoyo de la tecnología y también tenemos que destacar, aunque se nos queden muchos otros temas por destacar, pero el tiempo no nos permite alargarnos, los cambios de paradigma que está proponiendo en este momento eh, los líderes que
han tenido la oportunidad de organizar este encuentro, esta conferencia promovida por la Organización de las Naciones Unidas y particularmente por ese liderazgo que ha venido tomando Colombia en los diferentes escenarios internacionales. Esto es precisamente una nueva psicología acuariana. Este es digamos, esbozo, una introducción, una manera en que nos podemos ir acercando poco a poco al concepto de lo que significa una nueva psicología. Entonces, por eso, la importancia de que nosotros nos observemos a nosotros mismos, qué está pasando con nosotros mismos, si queremos o no empezar a transformar en un aspecto concreto de nuestra vida, para podernos, por supuesto, sintonizar con estos acontecimientos mundiales. ¿Cómo está el tema de la atención ecológica en el hogar? ¿Cómo estamos reemplazando los detergentes y jabones que usamos no solamente en la cocina para lavar las prendas, sino también para el uso corporal, para el uso de nuestra higiene, jabones, detergentes más ecológicos, cómo estamos manejando el tema de las basuras, de los desechos, que pues hacen parte fundamental de esa nueva psicología. Entonces, este es un preámbulo de lo que ya hablábamos en ocasiones anteriores, indicado por el doctor de la Ferrier, como una imaginación colectiva. Lo que vamos a ver ahora es que el ser humano, de esta manera, vean ustedes cómo la COP16 está, digamos, sintonizándose con un nivel vibratorio superior que antes parece que no era posible. Hay todas estas características, esta inclusión de factores ideológicos, científicos, históricos, ambientales, económicos. Hay un nuevo enfoque para la economía. Se está hablando en los diferentes foros que tenemos en Cali en este momento de que ya no puede seguir siendo una economía que propicia la guerra, la exclusión, la diferencia, sino que debemos entrar a una economía que propicia la vida. Por eso entonces, la idea es tener un pensamiento con fundamento espiritual que de esta manera guíe nuestra manera de vivir. Y no lo contrario como muchas veces está pasando. No es la vida la que nos impone el pensamiento, nuestra forma de pensar, sino es nuestro pensamiento como guía, como enfoque para que nuestras vidas se orienten de acuerdo a ese pensamiento que en este caso estamos recalcando, que tiene que ver con la propuesta para que florezca cada vez más la vida en todas sus manifestaciones, no solamente en la salud, sino vida social, vida en cuanto a la naturaleza y así sucesivamente. Entonces, el hecho de retornar a un estado como el de Purusha, que es el nombre
dado a esa vibración superior que muchas veces denominamos Dios, no es algo nuevo. De ahí esta imagen que hemos traído de Teotihuacán, puesto que conocemos que hace ya miles de años esta construcción en Mesoamérica, probablemente de los antiguos mayas, significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Entonces, si nosotros logramos empezar a transformar ciertas actitudes, comportamientos, ideas para mejorar, pues estamos de esa manera sintonizándonos con una vibración superior, lo cual significa ir poco a poco construyendo en nosotros esa realización de esa vibración más sutil que generalmente denominamos Dios. De eso vamos a hablar dentro de 8 días. Entonces, en náhuatl es el lugar donde los hombres se convierten en dioses, pero no es el único. Resulta que en el antiguo Egipto también tenemos algo muy similar. De ahí los estudios que han venido haciendo algunos investigadores de esas similitudes entre la cultura maya, todas esas construcciones piramidales que encontramos en Mesoamérica, en relación con la cultura antigua de Egipto. Aquí tenemos como un ejemplo de los muchos que hay, la imagen de Hatshepsut, la reina faraón. Esta es una imagen que hemos tomado de una revista muy interesante, se llama La Revista. Ella fue una reina faraón y una alta iniciada de los templos de Egipto, que precisamente a través de su decisión, la aplicación de su voluntad y una gran observación de sí misma, fue poco a poco realizando a Dios. Y así se dice de muchos de los antiguos faraones que estaban o íntimamente conectados con el nombre de la divinidad que se les daba en aquella época, o eran hijos directos de Dios en un sentido espiritual, porque en eso hay muchas confusiones. Era en un sentido espiritual que se decía que aquellos seres que llegaban al grado de faraón podían ser también algunos de ellos grandes iniciados que habían empezado poco a poco a escalar para realizar a Dios, y entonces eran hijos de Dios. De eso también tenemos los mitos del héroe nacido 2 veces, de el cual hace referencia Carl Gustav Jung y otros muchos autores que se han dedicado al estudio de los mitos, la mitología. Entonces, Hatshepsut toma el nombre de Maat Kare como nombre real, unida a Amon-Ra, que es el nombre de la divinidad en esa época en Egipto. Entonces es como si nosotros fuésemos una, digamos, pantalla, como si fuéramos un radar, o si prefieren ustedes, como un radioreceptor
que va a buscar la longitud de onda vibratoria para sintonizarnos con aquello que consideremos como la vibración más sutil. Así como buscamos en el dial por el radio una emisora para encontrar una música que nos gusta, una música agradable, o el comentario de un programa, o escogemos también un libro, o en la televisión escogemos un canal para ver un, un programa cultural, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ir poco a poco buscando la cultura que nos permita ir poco a poco superándonos. De eso se trata. Entonces, fijémonos que estamos utilizando unas metáforas, como en este caso la del radar, del radio, de la televisión, puesto que nosotros también somos seres muy receptivos a estas emanaciones propias de la energía que proviene del cosmos, no solamente de las constelaciones zodiacales. La astrofísica ha estudiado bastante ya hace años esas emisiones de diferentes longitudes de onda de los planetas, del Sol, de zonas de la galaxia, y entonces de esa manera nosotros también nos hacemos receptivos, como ha sido esa receptividad a esa vibración acuariana que vemos como ejemplo en la COP16, porque la vibración acuariana tiene como características propiciar la conciencia de vida, la conciencia colectiva, el ser incluyentes, el ir realizando poco a poco la síntesis, el atender varios factores al momento de estudiar algo. Y también, por supuesto, buscar la vibración más sutil en cada campo de la vida. Esta fotografía, en donde vemos una persona que está ascendiendo las escaleras probablemente de una estación de metro. Ella sale como de la oscuridad, de los socavones, ha estado bajo tierra, y aunque haya bajo tierra pues iluminación eléctrica, pues vemos que ella está ascendiendo hacia una claridad, hacia una luz. Esta metáfora representada aquí en esta fotografía nos permite entonces recordar que partimos de una vibración densa, materialista, pasamos por una frecuencia que llamamos zona gris, en donde estamos como entre lo material y la búsqueda de realización espiritual, y la vibración más alta, más sutil, que es la frecuencia espiritual, que es la que nos va a permitir ir poco a poco realizando apurusha en nosotros mismos. Es decir, de lo más denso, de lo más egocéntrico, de lo más grosero, a lo más puro, a lo más sutil. Entonces, de esta manera, la humanidad, cada 2000 años aproximadamente, va encontrándose con una vibración distinta, representada en las 12 constelaciones zodiacales. Los antiguos le dieron a estas zonas vibratorias, a estas 12 zonas vibratorias, el nombre de las constelaciones zodiacales, de las cuales también tenemos los conocidos signos zodiacales, y cada una de estas zonas vibratorias y cada uno de estos 12 signos zodiacales
está, digamos, relacionado directamente con un planeta. De la misma manera, y aquí viene esta enseñanza que quisiera que ustedes la empiecen a estudiar, a observar con muchísimo detenimiento, esa misma vibración que emana de las diferentes zonas de nuestro cosmos, de nuestro sistema solar, de la eclíptica, nos han permitido constituirnos como seres humanos en cuanto a lo que somos. Es decir, desde el punto de vista de lo más material que es nuestro organismo, tenemos pues una serie de características, nuestro cuerpo, además de los sistemas, tenemos las glándulas endocrinas. Son principalmente 7 que están en relación con los 7 planetas conocidos por parte de los antiguos, y entonces cada una de estas 7 glándulas endocrinas corresponden con la vibración de cada uno de estos 7 planetas. Se decía antiguamente 7 planetas en relación con los 7 colores del arco iris, con los 7 metales y así sucesivamente. Entonces, hay una indicación muy preciosa que me gusta recordar con frecuencia del doctor de la Ferrer en su libro El Yoga Yogismo, una matesis de psicología. Él dice que nuestro cuerpo, nuestro organismo, es la síntesis biológica de la inteligencia universal. Tenemos aquí entonces nuevamente una manifestación divina, una manifestación de aquello que llamamos Dios, puesto que esa vida inteligente que está presente en los minerales, en los vegetales, en los animales, en el ser humano y en los seres suprahumanos, pues corresponde precisamente a esa vibración emanada del cosmos, de nuestro sistema solar. Por lo tanto, hay una ley, hay un estudio, hay una ciencia que estudia estas correspondencias, las correspondencias entre el color, los 7 sonidos de la escala musical, los 7 metales, los 7 planetas, las 7 glándulas endocrinas, que a su vez ustedes conocen seguramente muy bien, están relacionadas con los plexos nerviosos y que en la yoga conocemos como los centros nervofluídicos, es decir, los centros que nos ponen en receptividad con esa vibración con la cual permanentemente, cotidianamente en nuestras vidas estamos rodeados. Claro, entonces es la ciencia de la cosmobiología que va a estar íntimamente ligada a la ciencia de la yoga y a muchas otras. Eso ya lo venían estudiando los antiguos. Hoy en día tenemos tanto a la yoga como a la cosmobiología con un enfoque actualizado propio de la actual era del Aquarius. Entonces, la psicología de la humanidad va procediendo, va transformándose, va sintonizándose cada vez que entramos
en una era precesional distinta. La anterior fue la era de Piscis. Antes de la era de Piscis fue la era de Aries, donde estuvieron justamente manifestándose estos faraones en la cultura egipcia antigua, lo mismo que la antigua cultura de los mayas, para no hablar de otras culturas. Maestros como Pitágoras, con su escuela, también daba orientaciones muy precisas a sus discípulos que se acercaban a él buscando una realización superior, buscando realizar ese purusha, buscando realizar a Dios en sí mismos. Entonces, tenemos pues aquí a la izquierda una fotografía de la NASA de Urano, que es un planeta muy excéntrico, viene a ser la octava superior del planeta Mercurio. Entonces, si tenemos 7 planetas conocidos por parte de los antiguos, hoy que se han venido a descubrir otros planetas como Urano, Neptuno y Plutón, pues ellos corresponden a una octava superior. Urano es la octava superior de Mercurio, Neptuno es la octava superior de Júpiter y Plutón es la octava superior de Marte. Entonces tenemos que estudiar, ahorita no lo vamos a hacer porque no es el tema de hoy, pero sí invitarles a que ustedes repasen o busquen información científica sobre lo que es un plexo nervioso. Por ejemplo, cuando tenemos una sensación de vacío en el estómago, cuando hay un peligro, un miedo, sentimos lo que llamamos ese vacío en el estómago. Eso es precisamente el plexo solar. El plexo solar es una central nerviosa o muchas veces a todos probablemente nos ha pasado que tenemos que hablar en público y sentimos como una dificultad en la garganta. Ese es el plexo faríngeo. El plexo faríngeo relacionado con la glándula tiroides. Entonces, quienes quieran estudiar esta ley de correspondencias van a tener una serie de información muy preciosa, porque gracias a eso también podemos aplicarlo para ayudar a sanar a otras personas o sanarnos incluso nosotros mismos, de acuerdo con la frecuencia con la cual poco a poco nos vayamos sintonizando. Muy bien, entonces ya terminando, ya empezando a terminar, eh, tenemos una invitación muy especial, que es la de integrarnos al sendero de sabiduría. La sabiduría no es el conocimiento, la sabiduría proviene de un proceso en el que no solamente estudiamos y vamos poco a poco estudiando con profundidad, sino que a la vez ese conocimiento nos permita ir transformándonos en la medida en que aplicamos nuestra voluntad, nuestra observación para decir, esto necesito transformarlo. Conozco hace poco de una pareja que decidió hace varios meses dejar prácticamente, ya lleva como un 90-95% que dejó de consumir dulce, no solamente azúcar, dejó la panela y dejó la stevia y está solamente consumiendo el dulce natural proveniente de las frutas que conocemos con el nombre de fructuosa. Inmediatamente, esta pareja redujo a los niveles normales el exceso de triglicéridos.
tuve la oportunidad de tener una amistad con un médico muy especial, naturista, que le decía a sus pacientes, mire, si sigue comiendo azúcar, si sigue consumiendo pastelitos, bizcochitos, colombinas, confetis con azúcar, mejor ni vuelva a consulta, porque me está haciendo perder el tiempo y le está haciendo perder el tiempo a otros pacientes. El azúcar está demostrado que hace una serie de daños muy impresionantes a nuestras células, a la sinapsis del cerebro, debido al proceso de industrialización químico con el cual se logra la refinación. El problema no es la fuente, que es la caña de azúcar. El problema es el proceso industrial de refinación, que es a base de químicos como los sulfitos y los bisulfitos, que nuestro organismo, con millones de años de evolución, orientada por el principio vida inteligente, no lo reconoce y entonces altera la salud. El consumo de azúcar está demostrado que está afectando la vista, de ahí que hace pocos años se declaró la miopía como problema de salud social, afecta la salud en los niños y en todos nosotros. Y bueno, ni hablar de la hipoglicemia y la terrible diabetes de la cual sufren muchísimas personas y ya se dice, bueno, hacia el año 2030 se incrementará la diabetes y muchas otras enfermedades crónicas de tal y tal manera. Eso no puede suceder porque si nosotros incluimos un pensamiento que oriente nuestra vida cotidiana en función de la vida, en función de la salud, pues vamos a abandonar una serie de costumbres malsanas, de ideas contraproducentes, porque no podemos seguir con la ilusión, con la fantasía acerca de que si nos enfermamos es o por genética o por la edad, o porque nos tocaba vivir esa experiencia. Nada de eso. Podemos perfectamente estar saludables si nuestro pensamiento orientador sea el que guíe nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, no solamente a nivel individual, sino también con los nuestros, con nuestras personas con las cuales convivimos en familia, en el hogar, con los compañeros de trabajo, en el colegio, colegios que ya están transformando el enfoque de la venta de productos alimentarios en las cafeterías del colegio. Entonces así podemos tener efectivamente una esperanza real acerca de la transformación de la humanidad. Bueno, vamos entonces terminando. Enseguida vamos a pasar la palabra a Rosalba Flechas, que está en off y que nos está colaborando en este momento observando el Facebook del Liceo de Síntesis para que nos cuentes, Rosalba, cómo está el movimiento, cómo está la sintonía y la vibración en el Facebook del liceo. Un saludo, Edwin, felicitaciones, interesante tema. Bueno, le cuento que por acá le mandan un saludos muy especiales desde Panamá, Fanny Arosemena, Gilda Calecari también le está mandando un saludo muy especial. Dice gracias por la transmisión. Teresita Fernández le dice saludos y felicitaciones.
Doris Agudelo lo está viendo desde Bogotá y hay muchísimas estrellas también que les están mandando. No hay preguntas por ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces agradeciéndoles a todos y mandándoles, por supuesto, nuestro saludo fraternal, terminamos esta transmisión con una serie de indicaciones también del doctor de la Ferrier, quien nos recuerda que estamos ahora en la era de la segunda venida del Cristo. Es importante aclarar que Cristo no es un personaje. Cristo es un estado, un nivel vibratorio superior dentro de la concepción espiritual. Cristo, dice el doctor de la Ferrier, es un rayo del espíritu universal que todos llevamos dentro. La era anterior, la era de Piscis, estuvo caracterizada por ser la era del Hijo de Dios y se anunció hace 2000 años, se anunció por parte del maestre Jesús y sus discípulos que llegando la era del Aquarius, que comenzó en 1948, esta sería la era de la segunda venida, es decir, la era del Hijo del Hombre. Esto es muy importante porque quiere decir, entre muchos otros significados, que la enseñanza y la espiritualidad se acerca mucho más al hombre. O digámoslo de otra manera, digamos lo mismo de otra manera. Dios está más cerca del hombre a partir de esta era del Acuarios y de una manera objetiva, de una manera real, concreta. También nos dice que la enseñanza que estamos transmitiendo no es para canalizar las ideas de los hombres y mucho menos canalizarla acerca de esta segunda venida. Esta segunda venida puede ser en espíritu para algunos, por ejemplo, el espíritu de una época. Esto que veíamos como ejemplo de la COP16 bien podría ser el espíritu de una vibración superior que podría estar relacionada con ese plano crístico porque es una espiritualidad que propicia, promueve y apuesta por la vida del planeta, y si el planeta se afecta la vida del ser humano. Entonces, eso es muy propio, muy típico de la vibración acuariana y de esa vibración acuariana, de la vibración de lo crístico en esta era. También lo crístico puede ser un grupo de seres humanos, un grupo numerosísimo de seres humanos que desean, que han decidido voluntariamente realizar esa vibración crística en sí mismos. Entonces, también puede ser la encarnación de un ser superior, como son los avatares, los mesías, pero entonces le corresponde a cada quien individualmente reconocer esa, digamos, diferente forma de manifestación de lo crístico. En esta ocasión, entonces, la enseñanza ya no va a ser en parábolas como fue la enseñanza de hace 2000 años. Es una enseñanza objetiva, clara, en que todos la podemos estudiar,
todos estamos invitados a observarla y el que quiera, naturalmente, de forma libremente consentida, la puede aprovechar o sencillamente le sirva de información y listo. Es decir, hay la opción de que cada quien decida sobre su propia vida. De ahí que la enseñanza que estamos presentando no es ni dogmática ni fanática, pero sí lo que estamos proponiendo es que nos demos cuenta de esa nueva psicología que se está en este momento gestando. Todo está siendo dado de manera libre y cada quien entonces puede tomar su propia decisión. La Magna Fraternitas Universalis, repito, no es una religión, es una nueva psicología que cada uno debe asimilar con su propio criterio. Bien, entonces les agradezco muchísimo esta participación, el habernos acompañado, agradeciendo también a las personas que a partir de ahora se van a estar sumando a atender este trabajo que viene haciendo con muchísimo gusto el Liceo de Síntesis. Ya entonces, el próximo miércoles, 6 de la tarde, hora colombiana, empezaremos con la serie de 3 programas sobre la evolución de la humanidad, que va a ser prácticamente como una continuación de lo que hemos visto hoy, pero con un poquito más de profundidad. Entonces, muchísimas gracias. Dejamos hasta aquí y nos despedimos deseándoles lo mejor, siempre. Buena noche.